Imos coñecer agora máis felicitacións de persoas importantes por culpa deste ascenso do Deportivo a Primeira División. Pena esperar estos 20 años para vivir lo que hoy se ha vivido. Hombre, es que es una explosión de toda la ciudad. Hoy La Coruña será una fiesta hoy toda la semana y durante mucho tiempo, porque llevamos tanto tiempo persiguiendo esto, ¿verdad? Y siempre con... Y hoy es un día bárbaro, ver toda la afición, todas las peñas. Y además que nos vamos a mantener en primera, porque... Sin embargo, usted siempre tuvo fe, ¿no? Yo siempre, ya saben que yo soy muy forofo y hoy es un día, primer tiempo, que malo pasamos, pero bárbaro. Yo creo que es un día muy emocionante, muy emocionante. ¿Qué le puede decir tanto a los jugadores, como al equipo técnico, como al propio Deportivo en general y a la ciudad de La Coruña? Pues que es una jornada magnífica porque representa mucho para La Coruña, para ese proyecto de gran ciudad, el que La Coruña sea ahora la ciudad en primera división. Que esté ahora el equipo representando a La Coruña, eso representa riqueza para la ciudad, nombre para la ciudad, propaganda para la ciudad, la ilusión. El año que viene vendrá el Madrid, el Barcelona, el Atlético, bueno, saldremos en la televisión. Sobre todo el Barcelona. Bueno, pero primero el Deportivo, hombre, primero el Deportivo, muy emocionante. Además el segundo tiempo jugamos muy bien, el primer tiempo empezamos con aquella desgracia de la bengala, pero una vez superado eso fue una maravilla, y ahora que sea una fiesta La Coruña estos días. Debemos de felicitar a la directiva, a los jugadores, a los técnicos, a la afición y sobre todo y fundamentalmente a la ciudad. Esto era algo que la ciudad buscaba desde hace muchos años y es lo que le faltaba a la ciudad para ser una ciudad de primera. Es una maravilla, felicidades a todos, a los directivos, a los jugadores, a los técnicos y a la ciudad. Supón un gran triunfo para Galicia, en particular para a cidade de Coruña, po deporte coruñés, e como é natural para o propio Deportivo. Eu creo que é un día de ledicia no que todos os que contribuíron a esta grande victoria teñen un extraordinario mérito, pero eu diría que en particular o propio presidente César Lendoiro, que ao longo de varios anos fixo un gran esforzo de traballo, de imaginación, en definitiva a toda a afición coruñesa, pero evidentemente é unha gran victoria para todo o pobo galego do punto de vista deportivo. Temos que concluir xa, ya que moi pronto fagamos un programa especial para contar e cantar o ascenso do Celta a Primeira División. Gracias pola atención e boa tarde. Felicidades, porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ella. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea, que el dolor de sus desayos